¿Cómo hubiera deseado saberse de memoria lo que cantaba el juglar? Pensó en el juglar que cantaba su ama Juana, pero aquel expresaba un lamento, mientras que éste cantaba a la vida y podía decirle con fervor a Altagracia sus letras al oído. Por instinto, tal vez, buscaban de vez en vez la discreción de un follaje inexistente, cuando hasta podían mentar sus nombres y lo hacían a grito de placer. No precisaban medir el tiempo. Eso sí era una correspondencia de amor a recordar, tan distinta a su tormentosa iniciación. Te tengo que hacer una breve introducción. Yo soy de Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba están las minas del cobre, que es donde está el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y esa fue la primera mina que los españoles descubrieron en el Nuevo Mundo, es decir, en América, sin saber que era de cobre. Ellos encontraron una cosa dorada, etcétera. Tal vez pensaron que, no, obviamente pensaron que era oro. Le mandaron a Juana de Castilla unas cajas, pero no, ella les dijo que no era oro, pero mandó a analizar aquella cuestión, aquel lodo dorado, etcétera, y todas esas cosas, y dijo no es oro, es cobre, y los especialistas le dijeron, además de eso hay hierro por allí, y ella dijo, bueno, magnífico, pues con ese hierro, ese cobre y ese hierro podemos hacer campanas para las ermitas del Nuevo Mundo. Es decir, eso yo lo sabía por tradición oral, algunas personas que lo contaban de una manera, que lo contaban de otra, pero estaba en el ambiente. Y en una ocasión yo voy a Bélgica para una actividad en una universidad que me invitaron para una conferencia, etc. Y la profesora que me invitó, Catherine se llama, vive en Amberes. Fíjate cómo dan las vueltas. Y por la mañana ella me llevó a visitar Amberes, una ciudad feudal, y yo veo entre muchas cosas un edificio donde había un letrero muy que me llamaba la atención. Yo no sé el neerlandés, pero por lo menos por las letras se me parecía a un apellido que yo conocía. Y le digo, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice allí, Catherine? Dice, bueno, ahí dice Frechtmann. Bueno, me lo dicen en un alemán, en algo que yo no te lo podría decir ahora, reproducir textualmente. Digo, yo tengo un amigo que es de Santiago de Cuba que tiene ese apellido, pero no es exactamente, él se llama Friedemann. Dice, no, seguramente que eso con el tiempo ha variado, pero ese apellido tal vez provenga de los alemanes que colonizaron el cobre. Digo, ¿cómo? Dice, sí, porque Carlos I, bueno, Juana la Loca, Juana de Castilla, se casó con Felipe el Hermoso, descendiente de Maximiliano de Austria, y él el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces los maestros de minas que vinieron, los primeros maestros de minas que vinieron a las minas del cobre eran lo que decimos hoy alemanes. Y ahí se me ocurre a mí, por la época, que uno de ellos pudo haber hecho una crónica del Nuevo Mundo, un alemán, porque siempre se hablan de las crónicas españolas. Y se me ocurrió ya lo demás, que pudo haber sido un paje, muchos de los pajes, no sé si todos, pero muchos de los pajes de Juana la Loca, como se le conoce, obviamente tenían que tener algo de alemanes, rubios, etcétera, por el Sacro Imperio Romano Germánico. Y busqué, ya es la ficción, puse un paje de ella que se llama Junger, un nombre muy alemán, pero que en un momento dado, cuando ya no es un niño, quiere meterse en la empresa, ya es ficción, en la empresa del Nuevo Mundo, de la conquista de América, viene a América, bueno, y ahí ya todo lo demás se desenlaza. Cuando ya yo tuve esa idea, el gran problema era que era muy antiguo aquella historia,
y que en el cobre habían ocurrido muchas cosas, entre ellas una rebelión que duró 160 años, de los negros y mulatos, mestizos y indios, pero sobre todo de cobreros, porque la reina Juana la Loca le planteó a su hijo, a Carlos I de España y luego el emperador Carlos V, que los mineros, los negros esclavos, que iban a trabajar allí con picos, con palas, etcétera, no se le podía tratar como a los esclavos de los particulares, porque estaban armados. Y decidió que se le dieran parcelas y vivieran como hombres libres y se reprodujeran, tuvieran sus familiares. Ese estatus es mientras duró ellos. Pero ¿qué ocurrió? Se terminó la dinastía de los Austria. Allá habían aparecido las minas del cobre de Chile, que eran más grandes, y esas se la alquilaron a particulares. Es una novela de amor también. Mira, surge precisamente por el amor loco, profundo, pasión, la pasión de Juana y Felipe el Hermoso, al extremo de que ellas se entregan antes de que el matrimonio real oficial ocurriera. El amor, ese amor tremendo, que eso ha pasado a la historia. El cobre, el mineral cobre, la conductividad del cobre, yo la transformo, la uso como la conductividad de los seres humanos, la conductividad en el acto sensual, en el acto sexual. Federico García Lorca aparece, porque aparece un juglar que está tocándole a Juana en el entierro de Felipe el Hermoso, por ejemplo, y lo que le canta es, ese juglar del siglo XVI, son estrofas de una poesía de Federico García Lorca que le hace a Juana la Loca, que se lo hacen en el siglo pasado. Es decir, elementos de intertextualidad, pero que se engarzan perfectamente en toda la novela. Entre esas grandes sorpresas hay una que creo que es realmente delirante. Tú dirás, mira cómo empieza esto, empieza con Juana la Loca y con su voz, con voz escrita, voz transcrita, y termina en Ybor City, en Tampa, Cayo Hueso, Estados Unidos, y con lógica. ¿Por qué? Porque los lectores de tabaquería en el siglo XIX, según las leyes de España, en Cuba, que es donde se usaron, ellos tenían que leer un libro, pero un libro sano, la doctrina cristiana, en fin, novelas, poesía, pero cosas bucólicas. Pero bueno, a él le cae en mano este libro anónimo, de lector anónimo, y se la lee. Pero entre una cosa y la otra, como es finales del siglo XIX, él introduce algunas cosas de carácter beligerante. Y por esa y otras razones, que no le voy a contar la novela, él tiene que emigrar de Cuba. ¿A dónde emigra? A Tampa, la Florida. ¿Y a dónde en Tampa? A Ybor City. Bueno, en mi novela el lector no va a encontrar una historia plana. Va a encontrar sorpresa tras sorpresa, tanto en el tiempo como en el desarrollo de los personajes. Los personajes no son planos y van a encontrar hechos que se podía calificar, incluso en la tapa del libro lo califica el editor, que pueden parecer delirantes, cuestiones delirantes, pero que pudieron haber ocurrido, que de hecho ocurrieron en la conquista. Y además va a encontrar la transformación del personaje emocionalmente y en su vida personal, en su conducta, pero siempre con humor, con sátira y también con seriedad. Va a encontrar también una cosa que por lo menos en Argentina llamó mucho la atención, que es las vírgenes. ¿Cómo llegaron las vírgenes que son patronas de distintas partes de América, desde la misma Virgen de la Caridad a la Virgen de Luján en la Argentina y a otras muchos? ¿Cómo de España llegaron esas vírgenes?
y de qué manera la hicieron suya. Los aborígenes, porque casi lo obligaban, y los propios y los negros africanos, los descendientes, y se instauraron como las patronas de cada uno de los países de nuestra América.